Sacramentos y liturgia. Anexo 2. Temario, Misal Romano, tercera edición típica argentina, e itinerarios catecumenales para la vida matrimonial. Misal Romano, tercera edición típica argentina. Liturgia del Triduo Pascual, esquema de la celebración. 1. Misa vespertina de la Cena del Señor. Parte 1, ritos iniciales. Monición. Procesión de entrada, incienso, cruz y velas. Evangelario, apóstoles, acólitos, sacerdote. Reverencia al altar, incensación. Saludo a la asamblea. Acto penitencial. Canto del Gloria, con campanillas. Oración colecta. Parte 2, liturgia de la palabra. Monición a las lecturas. Ex 12, 1 a 8. 11-14 Salmo 115-1 Sioar 11, 23 a 26. Aclamación al Evangelio, Yeien 13,1 a 15. Homilía. Monición al lavatorio de los pies. Oración de los fieles. Parte 3, liturgia de la Eucaristía. Procesión de dones de pan y vino. Incensación durante la elevación. Comunión. Oración después de la comunión. Parte 4, traslado del Santísimo. Procesión, cruz, velas, incienso, sacerdote con el Santísimo. Colocación del Santísimo e incensación del tabernáculo. Adoración en silencio, de rodillas. Los ministros se retiran. Luego de la celebración, se desnuda el altar, se cubre la cruz mayor y se retiran las imágenes. 11. Celebración de la Pasión del Señor. Viernes Santo. Parte 1, ritos iniciales. Monición. Monición. Entrada sin canto. Postración delante del altar. Oración colecta. Parte 2, liturgia de la palabra. Monición a las lecturas. Is 52, 13 a 53, 12. Sal 30, 2. 6 12 a 13. 15-17.25. Geb 4, 14 a 16, 5, 7 a 9. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Homilía. Oración universal, diácono, o bien, lectores, y sacerdote, del Misal Romano. Parte 3, adoración de la cruz. Monición y recepción de la cruz, con 2 velas. Descubrimiento progresivo de la cruz con aclamaciones. Adoración. Parte 4, Sagrada Comunión. Preparación del altar. Traslado del Santísimo desde la reserva. Padre Nuestro. Comunión. Reserva del Santísimo. Oración después de la comunión. Oración sobre el pueblo. Avisos. Monición de adoración. Los ministros se retiran en silencio. 3. Vigilia Pascual en la Noche Santa. Parte 1, lucernario o liturgia de la luz. Saludo del sacerdote. Bendición del fuego. Grabación de los signos en el cirio pascual. Incisión de los punzones en el cirio. Encendido del cirio desde el fuego. Se carga el turíbulo con brasas del fuego. Aclamación de luz de Cristo 3 veces. A la segunda aclamación en medio de la nave se encienden las velas desde el cirio. A la tercera aclamación en el altar se encienden las luces del templo. Proclamación del pregón pascual. Se apagan las velas. Parte 2, liturgia de la palabra. Monición del sacerdote. Lecturas. Gen 1, 1 a 2, 2 Sal 103 oración. Gen 22, 1 18 Sal 15 oración. Ex 14, 15 a 15, primera ex 15 oración. Is 54, 5-14 Sal 29 oración. Is 55, 1 11 Is 12 oración. Bea 3, 9-15.32-4,4 Sal 18 oración. Ez 36, 17ª 18-28 Sal 41 oración. Entonación del Gloria, campanadas. Se encienden las velas del altar desde el cirio. Oración colecta. Rom 6,3 a 11. Aclamación al Evangelio, Sal 117. Evangelio.
Homilía. Parte 3, Liturgia del bautismo. Monición del sacerdote desde el misal. Rito del nombre y de la cruz sobre el bautizando. Letanía de los santos. Bendición del agua bautismal con el cirio. Renovación de las promesas bautismales. Bautismo, unción con el crisma, vestidura blanca, luz. Aspersión con agua bendita a la asamblea. Oración universal. Parte 4, Liturgia de la Eucaristía. Presentación de dones. Incensación durante la elevación en la consagración. Todo normal, como de costumbre. Parte 5, Ritos conclusivos. Avisos. Bendición solemne. Despedida, pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Procesión de salida. Lo que se ha de preparar para la celebración. Ornamentos blancos, presbiterio y altar bien adornados. Fuego en el patio, cerilla larga para encender el cirio desde el fuego. Cirio y sus 5 punzones en un recipiente. Pinzas para cargar el turíbulo con brasas de fuego. Turíbulo y naveta. Velas para los acólitos. Portacirio bien adornado. Pila bautismal bien adornada. Agua en la pila bautismal. Crisma nuevo. Cáliz, patena, copones, lavabos. Leccionario, misal, texto de la letanía de los santos. Acetre e hisopo para la aspersión. Instrucción general del misal romano. A modo de esquema y de repaso y para quienes quieran acudir a la fuente transcribo el índice con sus números del capítulo 2, acerca de la estructura de la misa, sus elementos y sus partes de la instrucción general del misal romano. Y, la estructura general de la misa, 27 a 28. 2. Diversos elementos de la misa, 29 a 45. La lectura de la palabra de Dios y su explicación. Las oraciones y otras partes que corresponden al sacerdote. Otras fórmulas que ocurren en la celebración. Las maneras de pronunciar los diversos textos. Importancia del canto. Gestos y posturas corporales. El silencio. 3. Cada una de las partes de la misa, 46 a 90. A. Ritos iniciales, 46 a 54. Entrada. Saludo al altar y al pueblo congregado. Acto penitencial. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Colecta. B. Liturgia de la palabra, 55 a 71. Silencio. Lecturas bíblicas. Salmo responsorial. Aclamación antes de la lectura del Evangelio. Homilía. Profesión de fe. Oración universal. C. Liturgia eucarística, 72 a 89. Preparación de los dones. Oración sobre las ofrendas. Plegaria eucarística. Rito de la comunión. Oración del Señor. Rito de la paz. Fracción del pan. Comunión. D. Rito de conclusión, 90. Itinerarios catecumenales para la vida matrimonial. Indicaciones generales. 1. ¿Por qué un catecumenado? Ya lo hemos dicho. Es una propuesta del Papa Francisco. Se tomará el ejemplo del antiguo catecumenado prebautismal. De la Iglesia primitiva. 2. ¿Quién se encarga de esta tarea? Toda la comunidad eclesial. Sacerdotes, esposos cristianos, religiosos y agentes de pastoral, con su obispo. Para esta tarea es indispensable una adecuada formación de todos los involucrados. Los matrimonios acompañantes de parroquias y movimientos familiares. Los sacerdotes, desde su formación en el seminario, y los religiosos y consagrados. 3. Para que una pastoral renovada de la vida conyugal. 3 notas específicas debe tener. La pastoral de la vida conyugal. Transversalidad. Sinodalidad y continuidad. Transversalidad. La pastoral de la vida conyugal. Debe encontrarse, debe estar, en la pastoral infantil, la pastoral juvenil y la pastoral familiar. Deben caminar juntas, en sinergia.
Un trabajo del párroco que debe coordinar con el equipo pastoral. La sinodalidad. La pastoral de la vida conyugal debe ser asumida por todos en la Iglesia. La continuidad. En las parroquias. Suele haber largos periodos de abandono pastoral. Para colmar estas lagunas pastorales, están los itinerarios vocacionales específicos. 2. Una propuesta concreta. 1. Modalidades. La propuesta. Un catecumenado de los futuros esposos, que incluye todas las etapas del camino sacramental. Los tiempos de la preparación al matrimonio, de su celebración y de los años inmediatamente sucesivos. Cada diócesis/eparquía elaborará o repensará su propio itinerario, inspirándose en estas directrices, de forma flexible y creativa. Requisitos de los proyectos. Que dure el tiempo suficiente para que las parejas puedan reflexionar y madurar. Que se organice por etapas, marcadas cuando sea posible y apropiado, por ritos de pasos que se celebren dentro de la comunidad. Que englobe todos estos elementos. Formación, reflexión, diálogo, confrontación, liturgia, comunidad, oración, fiesta. Esta herramienta pastoral no puede ser impuesta como la única manera de preparar el matrimonio. Debe ser utilizada con discernimiento y sentido común, sabiendo muy bien que hay casos en los que el catecumenado matrimonial no podrá o no deberá ser seguido, sino que hay que encontrar otras maneras y formas de preparación al matrimonio. Será oportuno un periodo de experimentación y prueba, a través de un proyecto piloto. Tras el primer ensayo, reflexionar y evaluar. Personalizar el camino según las parejas. La creatividad pastoral será esencial, así como la flexibilidad, por la realidad de la situación de las parejas. Práctica religiosa. Motivaciones sociales y económicas. Edad. Convivencia. Presencia de hijos y otros factores relacionados con la decisión de casarse. Teniendo en cuenta que la pedagogía de la fe implica el encuentro personal con Cristo, la conversión del corazón y de la vida práctica, y la experiencia del Espíritu en la comunión eclesial. El ritual de iniciación cristiana para adultos puede ser un marco de referencia general en el que inspirarse. No se trata tanto de transmitir nociones o de adquirir competencias, sino de guiar, ayudar y estar cerca de las parejas, en un camino que hay que recorrer juntos. El tono debe ir mucho más allá de la llamada moralista. Debe ser proactivo, persuasivo, alentador y todo orientado hacia lo bueno y lo bello que es posible vivir en el matrimonio. Crear un clima de amistad y confianza. El catecumenado matrimonial no es una preparación para un examen que hay que pasar, sino para una vida que hay que vivir. Será necesaria la gradualidad, la acogida, el apoyo y el testimonio de otros cónyuges cristianos. Es importante dar más espacio a los matrimonios como agentes de la pastoral matrimonial. El equipo de acompañantes puede estar formado por matrimonios ayudados por un sacerdote y otros expertos en pastoral familiar, así como por religiosos e incluso por parejas separadas que han permanecido fieles al sacramento. Hay que procurar asignar esta tarea no a una sola, sino a varias parejas, preferiblemente de diferentes edades, y no asignar el mismo equipo durante muchos años, previendo una rotación adecuada. Algunas temáticas complejas. La sexualidad conyugal. A la apertura a la vida. La paternidad responsable. La inseminación artificial. El diagnóstico prenatal y otras cuestiones bioéticas. Requieren una formación específica y claridad de ideas. Estas cuestiones presentan aspectos morales problemáticos. No todos están capacitados para tratar estas cuestiones. Los ritos tienen la función de marcar
La conclusión de una etapa y el comienzo de la siguiente. Ejemplos. La entrega de la Biblia a los novios. La presentación a la comunidad. La bendición de los anillos de compromiso. La entrega de una oración de pareja que los acompañará en su camino. La conveniencia de esto se evaluará según la realidad eclesial local. Cada uno de estos ritos puede ir acompañado de un retiro. En los primeros años de vida matrimonial, se podría sugerir la entronización de un altar familiar. Un lugar en el hogar donde los cónyuges y los hijos se recojan en oración. 2. Dos especificaciones. 1. La preparación al matrimonio sacramental. Por parte de parejas que ya viven juntas. Han celebrado un matrimonio civil y tienen hijos. Requieren formas de acompañamiento personalizado. O en pequeños grupos. Para el redescubrimiento de la fe a partir del bautismo y la comprensión gradual del significado del rito y sacramento del matrimonio. 2. Los ritos no han de ser percibidos casi como anticipaciones del matrimonio, que generen falsas expectativas o una indebida presión psicológica sobre los novios. Esto podría influir negativamente y limitar la libertad de los novios. Se recomienda prudencia. Puede ser preferible que estos ritos se celebren solo dentro del grupo de parejas que sigue el itinerario, sin involucrar a las familias u otras personas. En otros casos puede ser preferible evitarlos por completo. 3. Fases y etapas. Fase precatecumenal. En el tiempo de preparación remota al matrimonio, que comienza desde la infancia. Pastoral de la infancia. Pastoral juvenil. Entre la fase precatecumenal y la catecumenal. Una fase intermedia. De algunas semanas. Con la acogida de los candidatos. Que termina con un rito de entrada en el catecumenado matrimonial. La fase catecumenal consta de 3 etapas. 1 grados la preparación próxima, aproximadamente un año. Al final de la preparación próxima, rito del compromiso. 2 grados la preparación inmediata, varios meses. Breve retiro de entrada a la preparación inmediata. Unos días antes de la celebración, breve retiro de preparación para la boda. 3 grados el acompañamiento de los primeros años de vida matrimonial, 2 a 3 años. A. Fase precatecumenal, preparación remota. Desde la infancia hay que preparar el terreno. Será necesario formar ya en los niños una sana antropología cristiana, que incluya los primeros elementos de la sexualidad humana y de la teología del cuerpo, y presentar el camino vocacional, tanto al matrimonio como a la vida religiosa. El proceso de formación de los niños continúa en los adolescentes y jóvenes. Las experiencias afectivas y sexuales dolorosas causan heridas afectivas que pueden influir en la futura vida sexual y conyugal. Los jóvenes están expuestos a 2 peligros. 1. La difusión de una mentalidad hedonista y consumista, que les priva de toda capacidad de comprender el significado de la sexualidad humana. 2. La separación entre la sexualidad y el para siempre del matrimonio. Debe ofrecerse en una clara visión conyugal del amor, entendido como una entrega recíproca de los cónyuges, como un saber amar y un saber dejarse amar, como un intercambio mutuo de afecto y aceptación incondicional, como un saber alegrarse y saber sufrir por el otro. Especialmente urgente para los jóvenes en edad de pubertad y adolescencia. Hay que tener en cuenta que, hoy, la familia no es el único lugar de educación en la afectividad. Lo que ayuda mucho a los jóvenes es un acompañamiento cercano y rico de testimonio. Los jóvenes también necesitan momentos personalizados, dedicados a cada uno individualmente. En resumen, los objetivos de la preparación remota son: a. Educar a los niños en la estima de sí mismos y en la estima de los demás, en el conocimiento de la propia dignidad y en el respeto a de los demás. b. Presentar a los niños la antropología cristiana y la perspectiva vocacional del matrimonio,
y de la vida consagrada. C. Educar a los adolescentes en la afectividad y la sexualidad. D. Proponer a los jóvenes un camino para superar la inmadurez, los miedos y las resistencias a abrirse a relaciones de amistad y de amor. B. Fase intermedia, acogida de los candidatos. La fase intermedia de acogida puede tener una duración variable. Unas semanas. Para los que ya provienen de un proceso de formación cristiana. Unos meses. Para los que necesitan profundizar en su identidad bautismal. El momento de la acogida no debe limitarse a una cita formal para presentarse y ocuparse de las formalidades burocráticas, sino que debe vivirse como un momento de encuentro y conocimiento personalizado. Cuando se trata de personas alejadas de la práctica religiosa, la acogida se convertirá en una proclamación del querigma. La propuesta catequética resaltará la naturaleza conyugal y familiar del amor, y destacará todas sus características peculiares: totalidad, complementariedad, unicidad, definitividad, fidelidad, fecundidad, carácter público. El sacramento del matrimonio puede presentarse como un don, una gracia ofrecida, una ayuda de Dios. Quienes han preferido convivir juntos, sin casarse, han de ser acogidas con calidez y sin legalismo. La acogida puede estar a cargo de una pareja de esposos, asistidos, cuando sea posible, por el sacerdote. Puede consistir en algunos encuentros, en un ambiente cómodo y fraterno, para reflexionar sobre verdaderas razones por las que piden prepararse para el matrimonio. Es bueno que el diálogo con los candidatos se produzca en varios momentos. Puede ser útil dejar un esquema de reflexión con vistas a los encuentros posteriores. Es importante que exista una voluntad interior de iniciar con el catecumenado matrimonial un camino de fe-conversión. Cuando las parejas hayan madurado su decisión de continuar en el camino de la fe, pasarán a la siguiente etapa. A las personas bautizadas no practicantes, con poca o ninguna experiencia de fe, será más necesario que nunca dirigirles una invitación explícita a seguir un itinerario catecumenal, orientado a una acogida del querigma, a una formación de la mente y del corazón, según las enseñanzas de Jesús, y a una integración en la vida de la Iglesia. Si los novios rechazan explícita y formalmente lo que la Iglesia quiere realizar al celebrar el matrimonio, no podrán ser admitidos a la celebración sacramental. Es un grave deber de los agentes de la pastoral hacer aflorar las verdaderas intenciones de los novios, para que las manifiesten sinceramente. Al final de la fase de acogida, la pareja se introducirá en el primer periodo de formación para el matrimonio. Preparación próxima. Este paso puede expresarse con un rito de entrada al catecumenado propiamente dicho. Esto puede hacerse de forma sencilla, presentando a las parejas a la comunidad durante la celebración dominical, con una breve fórmula, una oración apropiada al momento y algunos gestos concretos, como la entrega de la Biblia, pero evitando que dicho rito pueda parecer de alguna manera un rito matrimonial. La comunidad debe tener claro que estas parejas entran en el camino catecumenal como un periodo de discernimiento respecto a la elección del matrimonio como alternativa, especialmente si por razones culturales fuera más apropiado evitar un ritual público y comunitario. Se podría invitar a las parejas a un momento más íntimo de oración dentro del grupo de nuevos catecúmenos, junto con el equipo de acompañamiento, y entregarles la Biblia u otro símbolo adecuado para la ocasión. C. Fase catecumenal. Recordemos que el catecumenado será un periodo de formación de duración variable.
que comprende la preparación próxima, la preparación inmediata y el acompañamiento durante los primeros años de matrimonio. Recordemos, también que las indicaciones son orientativas y deben ser aplicadas con inteligencia pastoral. Primera etapa, preparación próxima. La preparación próxima dura aproximadamente un año, dependiendo de la experiencia previa de la pareja. En materia de fe y participación eclesial, una vez tomada la decisión de casarse, el compromiso inicia la preparación inmediata al matrimonio, de unos meses de duración. La preparación próxima es una etapa de un verdadero itinerario de fe, en el que mensaje cristiano debe ser redescubierto. Una catequesis de iniciación cristiana revisará los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, y el sacramento de la reconciliación. Un punto de referencia serán las Sagradas Escrituras, que contienen textos fundacionales y simbólicos para el sacramento del matrimonio. Los candidatos buscarán adquirir el hábito de la oración personal, conyugal y comunitaria. Se les invitará a participar en la Eucaristía dominical, en la confesión, en los retiros y también en los momentos de celebración y convivencia. La propuesta debe aplicarse gradualmente, según la experiencia concreta de las personas, de modo que se ayude a cada pareja a sentirse a gusto, sin coacciones ni forzamientos. Además de reanudar la iniciación cristiana en la fe, es una iniciación al sacramento del matrimonio, con la reflexión sobre los bienes propios del matrimonio. Será importante profundizar en todo lo que tiene que ver con la relación de pareja. Por ejemplo, la dinámica humana de la sexualidad conyugal, la concepción correcta de la paternidad-maternidad responsable, la educación de los hijos. Otro tema importante: las carencias psicológicas o afectivas, que pueden debilitar o incluso anular por completo el compromiso de entrega y de amor mutuo que los cónyuges se prometen. El objetivo específico de esta etapa es finalizar el discernimiento de cada pareja sobre su vocación matrimonial. Esto puede llevar a la decisión libre, responsable y meditada de contraer matrimonio, o puede llevar a la decisión igualmente libre y meditada de terminar la relación y no casarse. Es materia de discernimiento. No solo la teología del matrimonio, sino también aspectos prácticos de la vida conyugal. Las intenciones que se tienen con respecto a la voluntad de comprometerse para toda la vida y con respecto a la descendencia. Las posibles incompatibilidades. Las expectativas y la visión personal que se tiene con respecto al amor y a la vida conyugal. Se invitará a los futuros cónyuges a discernir con realismo y sinceridad, cada uno por su lado y juntos, si el camino matrimonial corresponde a lo que desean y a lo que el Señor les llama. Este discernimiento, que debe realizarse en el marco del diálogo espiritual, tanto personal como de pareja. Cada persona será acompañada en su camino de reflexión, conversión y comprensión del significado de la vida conyugal, siguiendo siempre la lógica del respeto, la paciencia y la misericordia. La lógica de la misericordia nunca lleva a oscurecer las exigencias de verdad y caridad del Evangelio propuestas por la Iglesia. La Iglesia propone la preciosa virtud de la castidad, por mucho que contraste con la mentalidad común. Recordemos que ella pide a cada uno, según su estado de vida, abstenerse de un uso desordenado de la sexualidad. Y también posee una dimensión positiva muy importante de libertad. Debe presentarse como una auténtica aliada del amor, no como su negación. La castidad enseña a ser fiel a la verdad del propio amor. Esto significará, para los novios, vivir la castidad en continencia y, una vez casados, vivir la intimidad conyugal con rectitud moral. La castidad vivida en continencia
Permite que la relación madure gradualmente y en profundidad. Facilita el conocimiento recíproco entre los novios. Y permite el diálogo profundo. Nunca es inútil hablar de la virtud de la castidad. Ni siquiera cuando se habla a las parejas que conviven. Esta virtud enseña a todo bautizado, en cualquier condición de vida, el recto uso de su sexualidad, incluso en la vida matrimonial. Valores y atenciones que enseña la virtud de la castidad. El respeto del otro. El cuidado de no someterlo nunca a los propios deseos. La paciencia y la delicadeza con el cónyuge en los momentos de dificultad, física y espiritual. La fortaleza y el autodominio necesarios en los momentos de ausencia o enfermedad de uno de los cónyuges, etc. La experiencia de los esposos cristianos será importante para explicar la importancia de esta virtud dentro del matrimonio y de la familia. La transmisión de contenidos teóricos debe ir acompañada de la propuesta espiritual, que incluya experiencias de oración, personal, comunitaria y de pareja. Celebración de los sacramentos. Retiros espirituales. Momentos de adoración eucarística. Experiencias misioneras. Actividades caritativas. Al final de esta etapa, podría tener lugar el rito del compromiso. Este rito, con la bendición de los novios y de los anillos de compromiso, allí donde se utiliza esta costumbre, adquiere todo su sentido cuando se celebra y se vive con fe. En él se piden al Señor las gracias necesarias para crecer en el amor y prepararse dignamente al sacramento del matrimonio. En este rito, la Iglesia entrega a las parejas la misión del noviazgo, que consiste en el discernimiento. Al ritualizar este momento, las parejas se hacen más conscientes de que en los meses siguientes están llamadas a alcanzar una certeza interior respecto a la decisión de casarse y a la persona con la que lo harán. Cada persona formula esta conclusión en su corazón. ¿Quién vivirá conmigo en una relación de amor auténtica, fiel y duradera? Construirá conmigo nuestra futura familia. Es quien el Señor me ha dado para recorrer juntos un camino de santidad. Que será padre/madre conmigo de los hijos que Él nos dará. Y con él la que viviré la misión de nuestro matrimonio. El resto de mi vida. Llegar a esta certeza. Es la misión del discernimiento, que la Iglesia confía a la responsabilidad de las parejas, invitándolas a tomarla con la debida seriedad. El rito del compromiso también se entiende como una promesa de matrimonio. Sin embargo, no existe ninguna obligación legal de contraer matrimonio y siempre se salvaguarda la libertad. La celebración del rito no debe confundirse con el matrimonio. Por eso se recomienda no unir nunca los esponsales, promesa de matrimonio, o la bendición especial de los novios, con la celebración de la misa. El esquema de la celebración debe ser sencillo y sobrio. Ritos iniciales. Proclamación de la palabra de Dios. Oración de los fieles. Posible signo de compromiso. Por ejemplo, intercambio de anillos de compromiso. Oración de bendición y conclusión del rito. Es importante recordar el tema de la vocación nupcial y que las lecturas bíblicas y las oraciones por las parejas se centren en el amor conyugal, purificado, fortalecido, hecho estable y generoso por el propio amor de Dios derramado en los corazones humanos. Es una invitación a comprender que la futura condición de esposos, para la que se están preparando, va mucho más allá de una relación afectiva, confinada al ámbito privado, pues dará lugar a una nueva realidad, la familia, que tiene un papel social y eclesial fundamental. En resumen, los objetivos de la preparación próxima son: a. Volver a proponer una catequesis de iniciación a la fe cristiana y un acercamiento a la vida de la Iglesia. B. Experimentar una iniciación específica al sacramento del matrimonio y llegar a una clara conciencia de sus notas esenciales.
C. Profundizar en los temas vinculados a la relación de pareja y tomar conciencia de las propias carencias psicológicas y afectivas. D. Completar una primera fase de discernimiento de la pareja sobre la vocación nupcial. E. Continuar un camino espiritual con más decisión. Segunda etapa. Preparación inmediata. En los meses que preceden las nupcias. Esta etapa puede comenzar con un breve retiro espiritual y la entrega de un objeto simbólico, como una oración que las parejas pueden recitar juntas cuando se encuentren. Será oportuno recordar los contenidos ya vistos. La libertad de los comprometidos. La responsabilidad de los compromisos que se asumirán. Las características esenciales del matrimonio. Indisolubilidad, unidad, fidelidad, fecundidad. Serán los temas de las charlas con el párroco, canónicamente previstas. Se recordarán también los aspectos doctrinales, morales y espirituales del matrimonio. Para los matrimonios que se inserten en este momento en el itinerario catecumenal, son parejas nuevas, que no vienen del camino de la preparación próxima. Conviene concertar encuentros personalizados y que se sientan acogidas e incluidas. Convendrá organizar experiencias espirituales ideadas para las parejas, como por ejemplo, escucha de la palabra, celebración de los sacramentos, momentos de oración personal y comunitaria, para poner en el centro el encuentro con el Señor. Los novios no deben olvidar nunca que el alejamiento de Dios es la verdadera amenaza para su amor. Es indispensable dominar, con la ayuda de la gracia, el pecado que está al acecho, y recurrir al perdón de Dios. En el sacramento de la reconciliación, las parejas han de tomar conciencia de que son los ministros de la celebración de su matrimonio. De ahí la importancia de la dedicación a la preparación litúrgica de las parejas y comprensión de los gestos y significados propios del rito nupcial. Las parejas deben ser iluminadas sobre el valor de signo sacramental. Los cónyuges cristianos están llamados a convertirse en iconos vivos de Cristo esposo. Los novios participan en la elección de las lecturas de la misa y en las opciones previstas para otras partes del rito. Por ejemplo, las diversas modalidades del rito de entrada, el momento de la bendición nupcial, las formas de oración de los fieles, los himnos, etc. Unos días antes del matrimonio. Un retiro espiritual de 1 o 2 días. Será muy beneficioso. El ajetreo relacionado con la próxima celebración no debería distraer a los novios de lo que más importa. Un breve retiro en el periodo previo a la boda puede ayudar a volver a centrarse en lo esencial. Si un verdadero retiro fuese imposible, serviría un tiempo de oración más corto. Por ejemplo, un encuentro vespertino, como una vigilia de oración. La celebración del sacramento de la reconciliación es de gran importancia. Dispone a los cónyuges mejor que cualquier otra cosa. Da paz interior. Orienta el espíritu hacia la gracia y la misericordia de Dios y hacia todo lo que realmente importa, y aleja la atención de los aspectos puramente materiales de la boda. Se podría prever una celebración comunitaria del sacramento de la reconciliación, con la participación de las familias de origen de los novios, de los testigos y de otras personas que deseen participar. De este modo, se ayudará a todos los que participen en la boda a vivir este momento con la disposición adecuada. Hacer participar de un momento de oración antes de la boda a los padres, a los testigos y a los familiares más cercanos, incluso fuera de la celebración de la confesión. Puede resultar una oportunidad muy hermosa para reunirse en torno a la nueva pareja, para que los novios reciban la bendición de los padres, como es tradición en la Biblia, para que los parientes y amigos sientan la responsabilidad de apoyar a los recién casados. En resumen,
Los objetivos de la preparación próxima son: a. Recordar los aspectos doctrinales, morales y espirituales del matrimonio, explicitando también los contenidos de las charlas canónicas prescritas. B. Vivir experiencias espirituales de encuentro con el Señor. C. Prepararse para una participación consciente y fructífera en la liturgia nupcial. Tercera etapa: acompañamiento de los primeros años de vida matrimonial. El itinerario catecumenal no termina con la celebración del matrimonio. El nuevo estado permanente requiere una formación permanente. La celebración del matrimonio es el inicio de un camino, un proyecto abierto, no una obra terminada. Se organizarán encuentros periódicos, mensuales o con otra periodicidad, a criterio del equipo de acompañamiento y, según las posibilidades de las parejas, serán un momento oportuno para una introducción al misterio matrimonial, una catequesis mistagógica. Invitará a meditar el rito nupcial, el consentimiento intercambiado, la voluntad de unirse para siempre, la bendición de los anillos, la promesa de fidelidad, la bendición solemne de los cónyuges, la oración eucarística. Esta es la invitación que se hará. Conviértanse en lo que son. Ahora son un matrimonio, por lo tanto, vivan cada vez más como un matrimonio. El Señor ha bendecido y colmado su unión con la gracia. Así que hagan fructificar esa gracia. Los cónyuges han de percibir la presencia de Cristo en el propio sacramento del matrimonio. Él alimenta su relación, y pueden dirigirse a Él juntos en la oración. La gracia del sacramento actúa entre ellos y se manifiesta en su vida concreta. Se ayudará a los cónyuges a discernir los signos de la presencia de Cristo en su unión y a acoger la gracia de Dios. Son muchas las cosas nuevas que hay que aprender. Aceptar la diversidad del otro. No tener expectativas irreales de la vida en común y considerarla como un camino de crecimiento. Gestionar los conflictos que inevitablemente surgen. Conocer las diferentes etapas por las que pasa toda relación de amor. Dialogar para buscar un equilibrio entre las necesidades personales y las de la pareja y la familia. Adquirir hábitos cotidianos saludables. Establecer una relación adecuada con las familias de origen. Empezar a cultivar una espiritualidad conyugal compartida. Y muchas cosas más. Se podría sugerir que lleven un diario del matrimonio y anotar alegrías y sufrimientos y todo lo que constituye la experiencia concreta de la vida de la pareja. Una especie de escritura sagrada para la memoria de los momentos significativos de la vida. Un memorial de la gracia del Espíritu Santo que actúa en la familia. Aspectos de la vida conyugal y familiar que pueden ser objeto de diálogo y catequesis. El delicado tema de la sexualidad dentro del matrimonio. La transmisión de la vida y la regulación de los nacimientos. Y otras cuestiones morales y bioéticas. Otro ámbito importante es la educación humana y cristiana de los hijos. Grave responsabilidad para los padres. Se trata de una fase de aprendizaje. Los matrimonios ya maduros comparten con los más jóvenes lo que han aprendido. Cuando los abuelos que cuidan a sus nietos, un gran recurso, permite a los recién casados tomarse tiempo para estar juntos. A veces esto no es posible. Y hay que buscar soluciones alternativas. En los encuentros se insistirá en la sacralidad del vínculo conyugal, aprendiendo a superar los momentos difíciles. Se madura en el amor y la unión se fortalece. Cada crisis es un momento de crecimiento y una oportunidad para dar un salto cualitativo en la relación, llamada a una nueva profundidad y autenticidad. En la vida conyugal, los cónyuges deben entrenarse para defender su matrimonio de todas las amenazas internas y externas, humanas y espirituales, sociales y culturales, que pueden minar su solidez y su propia existencia. La ayuda que se ofrezca debe incluir acompañamiento espiritual, caminos prácticos, estrategias derivadas de la experiencia y orientación psicológica.
Indicar a las parejas los lugares y las personas, los centros de asesoramiento o las familias disponibles, a los que pueden acudir en busca de ayuda. Si surgen dificultades en momentos de crisis, es especialmente esencial centrar el camino de la pareja en el encuentro con Cristo. La pareja necesita encontrarse continuamente con Cristo y alimentarse de su presencia en el sacramento de la Eucaristía y en el sacramento de la reconciliación. De la Eucaristía reciben la gracia de superar sus propias cerrazones y egoísmos. En el sacramento de la reconciliación aprenden a de la paciencia y la misericordia de Dios. El perdón recibido se convierte en perdón dado. Los esposos desarrollarán su espiritualidad conyugal. Pueden ser medios para su crecimiento. La escucha de la palabra de Dios, especialmente a través de la lectio divina. Los encuentros de reflexión sobre temas de actualidad relativos a la vida conyugal y familiar. La participación de los matrimonios en las celebraciones litúrgicas. Los retiros espirituales periódicos para los matrimonios. La adoración eucarística organizada para los cónyuges. La conversación y el acompañamiento espiritual. La participación en grupos familiares. La participación en actividades caritativas y misioneras. La celebración del aniversario de boda. Puede hacerse en una celebración litúrgica, con una bendición especial para los cónyuges. En los aniversarios más importantes. Por ejemplo, cada 5 años. Se podría proponer a los cónyuges que celebren la renovación de sus votos matrimoniales. La comunidad eclesial celebra y comparte la alegría y el camino de los novios, convirtiéndose en una familia de familias. Al finalizar el itinerario catecumenal para la vida matrimonial. Invitar a los matrimonios a implicarse en la pastoral familiar. En resumen, los objetivos del acompañamiento en los primeros años de vida matrimonial son: a. Presentar, en una catequesis matrimonial mistagógica, las consecuencias espirituales y existenciales del sacramento. B. Ayudar a las parejas a establecer la relación interpersonal de forma correcta para cuando estén casados. C. Profundizar en los temas de la sexualidad en la vida matrimonial. La transmisión de la vida y la educación de los hijos. D. Infundir en los matrimonios la firme voluntad de defender el vínculo matrimonial en cualquier situación de crisis que se presente. E. Proponer el encuentro con Cristo como fuente indispensable de renovación de la gracia matrimonial y adquirir una espiritualidad conyugal. F. Recordar el sentido de la misión específica de los matrimonios cristianos. El corolario de esta propuesta tiene como tema la urgencia de una formación más adecuada de los sacerdotes, seminaristas y laicos, incluidos los matrimonios, en el ministerio de acompañamiento de los jóvenes al matrimonio. Hay que superar los viejos hábitos y capacitar en un estilo de acompañamiento, así como en el conocimiento de contenidos teológicos, morales, bioéticos y espirituales, adecuados a la realidad de las parejas de hoy. Es necesaria una mayor colaboración de los laicos y las familias, con funciones pastorales en las parroquias y a nivel diocesano. A menudo, lo que falta son espacios para actuar como cónyuges. 4. Acompañamiento de las parejas en crisis. En la historia de todo matrimonio, puede haber momentos en los que la comunión conyugal disminuye y los cónyuges se encuentran con periodos de sufrimiento, fatiga e incomprensión, pasando por verdaderas crisis conyugales. Forman parte de la historia de las familias. Son fases que, si se superan, pueden ayudar a la pareja a ser feliz de una manera nueva en una nueva etapa. Es aconsejable que la parroquia o la comunidad disponga de un servicio pastoral de acompañamiento de las parejas en crisis. Un ministerio dedicado a aquellos cuya relación matrimonial se ha roto. 88. La mayoría de las personas no acude al acompañamiento pastoral, ya que no lo siente comprensivo, cercano, realista, encarnado. Serán acompañantes
de las parejas en dificultad o ya divididas. El pastor y matrimonios. Preferentemente si han vivido una crisis y la superaron. Es urgente poner en marcha proyectos de formación destinados a las parejas que acompañan, tanto a los que están en crisis como a los separados. La atención debe ser doble. A los cónyuges en dificultad y a los hijos, cuando los haya. Han de ser acompañados y apoyados con un diálogo psicológico y espiritual. Las crisis deben transformarse en oportunidades que dejen espacio para la reconciliación, el perdón y la acción de la gracia. Hay crisis comunes. La llegada del primer hijo. La educación de los hijos. El nido vacío. La vejez de los padres. Pero también hay crisis personales, vinculadas a dificultades económicas, laborales, afectivas, sociales, espirituales, o a circunstancias y acontecimientos traumáticos e inesperados. El difícil arte de la reconciliación, que requiere del sostén de la gracia. Necesita la colaboración de familiares y amigos, y a veces de ayuda externa y profesional. Se trata de garantizar un acompañamiento, no solo psicológico, sino también espiritual, con los sacramentos. Un itinerario para parejas en crisis, inspirado en el pasaje de Jesús con los discípulos de Emaús. Primer encuentro individual de acogida y conocimiento. El mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. LC 24,15. Es aconsejable que el primer encuentro tenga lugar en un contexto de confidencialidad y cercanía personal, limitándolo a una sola pareja, que es acogida y escuchada por una pareja de acompañantes y el sacerdote, capaz de mostrar empatía, afecto y plena disposición de apoyo a esta primera reunión de escucha. Le seguirán otras, que iniciarán el proceso de acompañamiento propiamente dicho, que comentaban por el camino. LC 24,17. Reuniones individuales. Para que los cónyuges le digan adiós y a su pareja porque tienen semblante triste. LC 24,17. Todos los encuentros se desarrollan siempre en un ambiente de oración, ya que se trata de un camino espiritual y no de sesiones de terapia de pareja puramente psicológicas. La pareja, poniéndose en presencia de Dios, será guiada a abrir su corazón, para que cada cónyuge sepa lo que hace sufrir al otro. Los acompañantes dirigirán esta apertura del corazón, para que no sea un simple intercambio de acusaciones. Por tanto, las preguntas a responder no serán: ¿cuáles son tus errores? ¿Qué deberías cambiar, etc.? Sino: ¿cuál es el sufrimiento que llevo dentro? ¿Qué malestar siento? ¿Qué me duele en la forma en que estamos viviendo nuestra relación? No es infrecuente que las parejas carezcan de esa comunicación y diálogo, para dar a conocer el estado de ánimo y el punto de vista del otro. Hombres duros de entendimiento. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria. LC 24,25 a 26. Encuentros ampliados con varias parejas. Los encuentros individuales pueden ir seguidos de encuentros de grupo, durante los cuales una de las parejas acompañantes podrá contar su propia experiencia y las crisis por las que ha pasado, destacando las cosas nuevas que ha aprendido en los momentos difíciles y las pruebas del matrimonio. También puede haber una breve enseñanza, con la lectura y el comentario de partes convenientemente elegidas, de Amoris Laetitia, o extractos de los escritos de matrimonios que hayan superado momentos difíciles. El objetivo es destacar que las crisis, si se aceptan, se comprenden, se viven juntos y se afrontan con la ayuda del Señor,
pueden convertirse en momentos de gracia y crecimiento para la pareja. Las crisis no son anomalías, sino acontecimientos normales en la vida conyugal, incluso aquellas causadas por debilidades y pecados personales. El Señor está presente y vivo junto a Él. Incluso la muerte de una crisis puede transformarse en una resurrección. Y comenzando por Moisés y continuando en todas las escrituras. Lo que se refería a él, LC 24,27. Reuniones de grupo. Con la Sagrada Escritura. Proclamar un pasaje bíblico. Seguido de un tiempo de meditación y de una puesta en común. Guiada por algunas preguntas. Que concluye con una reflexión final. Propuesta por los acompañadores. Se cuidará la elección de textos bíblicos. Los temas serían: la cercanía de Dios en las pruebas. El perdón recibido de Dios y otorgado. La gracia que actúa en la debilidad. La comunión de los corazones fruto del Espíritu Santo. La llamada a la santidad. El sacramento del matrimonio, etc. Quédate con nosotros. Porque ya es tarde y el día se acaba, LC 24,29. Adoración eucarística y sacramento de la reconciliación. Se puede proponer una velada eucarística. O incluso más de una. Para llevar la propia crisis a la presencia del Señor. Presentarla y ponerla a sus pies. Para que Él sane las heridas y cure los corazones. Esta presentación de la crisis al Señor puede realizarse a través de un gesto concreto. Colocando un objeto, un símbolo. Durante un sencillo momento litúrgico. Celebración penitencial. En los momentos de crisis. Acercarse al sacramento de la reconciliación. Nada como el perdón recibido del Señor. Para ayudar a curar las heridas y a perdonar al cónyuge. El sacramento infunde gracias especiales de reconciliación. La reconciliación con Dios. Con uno mismo y con su pasado. Con el prójimo. Todo esto ayuda a curar las divisiones y el distanciamiento entre los cónyuges. Con el bálsamo de la reconciliación y del perdón. Tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio, LC 24,30. Celebración eucarística. Jesús está vivo y presente incluso en medio de la crisis. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, LC 24,31-33. La conclusión del proceso podría ayudar a las parejas a volver a Jerusalén. Es decir, a continuar en la vida matrimonial. Con una nueva sabiduría adquirida a través de la crisis. Poniendo en valor lo aprendido y convirtiéndose también en testigos ante otras parejas. De lo vivido y de su encuentro con Jesús viviente. No se trataría de una despedida definitiva. La vida siempre presenta nuevos retos y las crisis pueden no superarse del todo. Los acompañantes seguirán dispuestos a acogerlas, escucharlas y apoyarlas en el futuro. Cuando se ha creado un clima de confianza, las parejas pueden seguir teniendo a alguien a quien recurrir en caso de necesidad. Los acompañantes deben hacer sentir a las parejas que la Iglesia está siempre a su lado. Como una madre siempre dispuesta a acoger a sus hijos. Conviene repetir que, a lo largo del proceso, además de las reuniones de grupo, puede ser necesario seguir manteniendo reuniones individuales con cada pareja. Las parejas pueden sentir la necesidad de una confrontación más personal y una mayor confidencialidad para sentirse libres de hablar de sus dificultades. El modelo propuesto hasta ahora es solo un ejemplo para mostrar cómo este camino de acompañamiento de las parejas en crisis puede seguir también el estilo de un itinerario catecumenal. La metodología no debe limitarse a proponer conferencias y transmitir nociones, sino que debe facilitar una experiencia de cercanía humana y espiritual, con la implicación de la comunidad cristiana, alternando momentos de profundización en la fe y
Momentos de encuentro. De oración. De escucha. De compartir. Con gestos rituales. Celebración de los sacramentos. Marcados por etapas progresivas de crecimiento. Invitando al discernimiento. Haciendo un anuncio querigmático. Etc. Cada iglesia local podrá desarrollar su propio itinerario. Con su propia forma de proceder, inspirándose en otros modelos bíblicos distintos. Por ejemplo, el encuentro del samaritano con el hombre malherido, LC 10,25 a 37. El hijo perdido que vuelve con su padre, LC 15,11 a 32. El vino agotado y de nuevo abundante en las bodas de Caná, YN 2,1 a 12. El encuentro de la samaritana con Jesús y el descubrimiento del agua viva que sacia toda sed, YN 4,1 a 43, etc. Hay situaciones en las que la separación es inevitable. A veces puede llegar a ser incluso moralmente necesaria. Cuando se trata de sustraer al cónyuge más débil, o a los hijos pequeños, de las heridas graves causadas por la prepotencia y la violencia, el desaliento y la explotación, la ajenidad y la indiferencia. Debe considerarse como un remedio extremo, después de que cualquier intento razonable haya sido inútil. En estos casos, acompañar a los separados, los divorciados, los abandonados. Hay que acoger y valorar especialmente el dolor de quienes han sufrido injustamente la separación, el divorcio o el abandono. O bien, se han visto obligados a romper la convivencia por los maltratos del cónyuge. El perdón por la injusticia sufrida no es fácil, pero la gracia lo hace posible. De aquí la necesidad de una pastoral, de la reconciliación y de la mediación, a través de centros de escucha especializados, que habría que establecer en las diócesis. Hay que alentar a las personas divorciadas, que no se han vuelto a casar, a encontrar en la Eucaristía el alimento que las sostenga en su estado. La comunidad local y los pastores deben acompañar a estas personas con solicitud, sobre todo cuando hay hijos o su situación de pobreza es grave. Conclusión. Estas orientaciones pastorales, que no son exhaustivas, pretenden ser una ayuda y un estímulo para que las diócesis eparquías y las parroquias elaboren sus propios itinerarios catecumenales de vida matrimonial. Según ha indicado el Santo Padre Francisco. Orientaciones para documentos de las iglesias particulares. En el origen de este documento está el deseo de ofrecer a las parejas una mejor y más profunda preparación al matrimonio, mediante un itinerario suficientemente amplio, inspirado en el catecumenado bautismal, que les permita recibir una adecuada formación para la vida conyugal cristiana, a partir de una experiencia de fe, de un encuentro con Jesús, que no se limite a unos pocos encuentros próximos a la celebración. Toda la comunidad eclesial ha de implicarse en la tarea de acompañar a las parejas, sacerdotes, cónyuges cristianos y agentes de pastoral. Los protagonistas son sobre todo los matrimonios, diferentes en edad y años de vida conyugal, que ponen su experiencia al servicio de quienes participan en el itinerario catecumenal. Para ello, es necesario un trabajo de formación y actualización, dirigido a todos, pero especialmente a los sacerdotes, para que se perciba la corresponsabilidad de laicos y sacerdotes religiosos en el servicio de la pastoral familiar. Un itinerario matrimonial de tipo catecumenal ha de ser considerado como una herramienta pastoral, que ha de ser utilizada con discernimiento, sabiduría y el necesario sentido común, de modo que pueda ser adaptado con flexibilidad en cuanto a los modos y tiempos de realización, a las situaciones concretas de las parejas, y según las posibilidades concretas de los agentes de pastoral de la iglesia local. El itinerario no se limita a la comunicación de contenidos doctrinales, y pretende ir más allá de la tipología clásica de los cursos matrimoniales, para lo cual utiliza no solo el método de la catequesis,
sino también el diálogo con las parejas, los encuentros individuales, los momentos litúrgicos de oración y celebración de los sacramentos, los ritos, el diálogo entre las mismas parejas que participan en el itinerario, la intervención de expertos externos, los retiros y la interacción con toda la comunidad eclesial, que apoya y participa en el proceso de preparación de las parejas. El itinerario tiene un carácter querigmático. Casi en cada nueva fase se vuelve al primer anuncio de la fe, y el propio sacramento del matrimonio se presenta como una buena noticia, es decir, como un don de Dios, a las parejas que desean vivir plenamente su amor. En cada fase del itinerario se mantienen siempre unidos el camino del crecimiento humano y el proceso del crecimiento espiritual. Abordar temas y cuestiones que representan desafíos sociales y culturales. La educación en el amor auténtico. El reconocimiento de la riqueza y de la complementariedad de lo masculino y lo femenino. La educación en la afectividad y la sexualidad. El valor de las elecciones definitivas. El valor humano, espiritual y social de la familia. Las cuestiones bioéticas. Etc. De este modo, contribuye a la formación de la conciencia moral personal y a la formulación de un proyecto de vida familiar. Las etapas están marcadas por rituales que marcan el camino que se recorre. El itinerario se divide en 3 grandes fases. La etapa de preparación remota, que abarca la pastoral infantil y juvenil. Una fase intermedia de acogida y la fase catecumenal, que comprende 3 etapas distintas. Una primera etapa de preparación próxima, más larga y de duración variable. Una segunda etapa de preparación inmediata, más corta, y una tercera etapa de acompañamiento de las parejas en los primeros años de vida matrimonial, que termina con la inclusión de la pareja en la pastoral familiar ordinaria de la parroquia y la diócesis/eparquía. Hay que prestar especial atención al acompañamiento de las parejas casadas en crisis. Es urgente establecer en cada realidad local un servicio pastoral dedicado a las personas cuya relación conyugal se ha roto o está en gran dificultad. También con el apoyo de una pastoral de la reconciliación y de la mediación para salvaguardar el vínculo y prevenir, en lo posible, las separaciones. Aunque la hazaña de poner en marcha un camino de formación tan duradero pueda parecer inviable, el documento exhorta a las iglesias particulares a tener valor y a entrar en una correcta actitud de fe, sabiendo que, como nos enseñó Jesús, las obras del reino siempre empiezan como un pequeño grano de mostaza, pero con el tiempo pueden convertirse en un gran árbol, que ofrece cobijo y protección a quienes lo buscan y necesitan. Finaliza este trabajo acudiendo a la intercesión de San José, esposo de la Virgen y custodio del Redentor, y a María Santísima, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, para que nos infundan amor por todas las familias del mundo y un celo inagotable para trabajar en su servicio.